Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches, un gusto saludarte. Déjame decirte que me sorprendió la decisión de política monetaria. Pero entonces te pregunto por qué la decidieron así. Mira, te diría que el nivel de 4.25% se decidió en septiembre del año pasado, Sí. hace 4 meses y medio. En la decisión de noviembre y de diciembre habíamos hecho la reflexión de dar un espacio para identificar cuál era pues la tendencia de la inflación y de los factores que la determinan. Y en el comunicado del día de hoy destacamos, en primer lugar, que la inflación que del año pasado llegó a un máximo de 4.09% en octubre, ha tenido una reducción, si bien con altibajos, fue volátil noviembre por el Buen Fin, con una reducción importante, cierto rebote en diciembre, y en enero se ubica en 3.54%, y la inflación subyacente ha sido renuente a disminuir con mayor claridad, pero de un nivel cercano a 4%, está en enero en 3.84%, y sobre todo en adición a esto, que esto pues ha sido volátil por los propios choques de la pandemia, destacaría que también algunos de los elementos y factores de riesgo alrededor del proceso inflacionario, como es el tipo de cambio que ha tenido en los últimos meses del año pasado, tuvo cierta apreciación y se ha mantenido cotizando en rangos pues relativamente acotados, y también el hecho de que en nuestras proyecciones de inflación seguimos identificando que, si bien hay una especie de chipote por el efecto aritmético de los precios de los energéticos, que en abril del año pasado fueron atípicamente bajos y tendrá cierto aumento, pues realmente la tendencia de la inflación, tanto general como subyacente, es decreciente. Y destacamos que vemos la inflación subyacente en el tercer y cuarto trimestre de este año en niveles alrededor de 3%, y que es el indicador pues más menos errático de la inflación, porque siempre la general está sujeta a los choques de frutas y verduras, energéticos, etcétera, y que la general la estamos identificando en el segundo semestre de este año con pues ya niveles decrecientes de manera más clara y acercándose hacia 3%. Entonces, considerando todos estos elementos que confirman esta tendencia de creciente de la inflación, a pesar del chipote que se ve que se verá en particular en abril por el aumento de este efecto aritmético de las gasolinas, pues creemos que contribuye a pues ajustar la postura de política monetaria, provee y da ese espacio que el día de hoy se tomó, en sintonía con esta reducción que hemos visto, por ejemplo, en algunos rubros de la inflación. Los servicios han tenido una reducción muy significativa. En diciembre estuvieron en 1.95%, si bien subieron ligeramente a 2.13%, pero estaban prácticamente alrededor de 2% la variación de los servicios, que son los que están más ligados también a la postura de política monetaria. Ahora bien, en cuanto a los riesgos, Alejandro, ¿cuáles son los riesgos que detecta la Junta de Gobierno? Bueno, uno muy importante es que, como estamos viendo nosotros le llamamos una recomposición de precios relativos, donde suben las Sí. mercancías, particularmente alimentos, y bajan los servicios. Uno de los retos es que esta variación, pues que no domine en este caso la de los que van al alza, y que eso no contamine a las expectativas de inflación y a la formación de precios. Es algo que estaremos identificando. Y también destacaría que somos una economía que hemos reducido de manera significativa las tasas de interés, pero siguen en niveles de tasas reales positivas, y esto contrasta un poco con las condiciones que hay en varias otras economías, no las avanzadas, que son claramente condiciones muy acomodaticias, sino inclusive dentro del conjunto de países emergentes. Así que esta reflexión y este espacio que después de estos meses se presenta, pensamos que permite realinear la postura de política monetaria en una trayectoria convergente a la meta de 3%. ¿Cómo ha venido variando el tema de la vacunación, el tema del COVID dentro de las decisiones de política monetaria? Porque hace un año hablábamos de algo que parecía que era un muy fuerte choque
que no entendíamos la temporalidad, que había quienes lo trataban de hacer símiles con crisis similares, la del 9 y así, y ahora ya se ha convertido en parte de la realidad. Hace rato hablaba con Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores encargada de las vacunas, y dice, pues están tardando, pero van a llegar. ¿Cómo se procesa esto al interior de las decisiones de política monetaria? Bueno, de hecho, destacamos y quedará aún más claro en nuestro informe trimestral que publicaremos en unas cuantas semanas más, que tanto el ritmo de contagios como los retos sobre la producción y distribución de vacunas son dos de los principales riesgos de la economía mexicana y en todo el mundo. Y claramente, pues esto va a marcar el ritmo de la recuperación económica. Aquellos países que puedan tener un programa de aplicación de vacunas pues más oportuno, expedito y de mayor cobertura, pues claramente tendrá una mejor base para recuperar la actividad productiva y reducir pues estas presiones que se han presentado en muchos sectores, en particular los servicios, que ya han sido muy persistentes. Como tú señalas, ya se ha ido como que difiriendo los buenos escenarios por alguna u otra razón, pero se han estado continuamente difiriendo o retrasando en el tiempo. Esto sentimos que pues obviamente es uno de los factores de riesgo principales. Si bien apuntamos en el comunicado que el último trimestre del año pasado fue un ritmo de recuperación ligeramente mayor a lo previsto, aunque claramente inferior al del tercero y todavía en un nivel muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Así que seguimos sin tener ya el horizonte claro para la recuperación, sigue habiendo factores de riesgo considerables y sigue siendo, la verdad es que el tema de salud sigue siendo el epicentro de los choques que están afectando a la economía. ¿Cómo influyen estos reajustes que se están teniendo que hacer de cierres, pero cierres con tales actividades, o sea, el semáforo rojo con tales actividades abiertas, pero otras no? Que eso ha sido muy variable en la recuperación económica, ¿no? Sí, hemos tenido, la verdad, tanto en sectores y regiones del país, comportamientos muy diferenciados. Unos sectores que han sido afectados de manera muy clara, los centros comerciales, cines, etcétera, y otros en algunas regiones donde ha podido haber un poco más de digamos que interacción y también actividad económica, y otros donde por la propia virulencia de los contagios, pues ha sido necesario aplicar restricciones mayores. Así que ese sigue siendo uno de los factores clave. Y destacar que en nuestro caso la demanda externa y en particular los apoyos que se puedan aprobar en el caso de la economía estadounidense pueden ser un factor que contribuye a dinamizar la recuperación en nuestro país. Así lo fue el año pasado. Las exportaciones manufactureras fueron claramente motor de la recuperación que se tuvo, y de manera rezagada los componentes internos, tanto de consumo y aún más el de inversión. Querido Alejandro, te agradezco, verdaderamente te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo con amistad. David, siempre un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien.